El coronavirus se ha propagado a otros países, sumando más de 80.000 casos a nivel mundial. Al menos 3 países, incluyendo Brasil, reportaron sus primeros casos hace solo unas horas, lo que eleva el número de naciones afectadas a más de 30, entre las cuales Japón, Corea del Sur, Irán e Italia reportan un importante número de casos, lo cual empieza a ser un tema muy preocupante para la comunidad latina, que hasta el momento era la única parte del mundo sin casos registrados. Pero justo este miércoles 25 de febrero, Brasil confirmó su primer caso registrado del nuevo coronavirus, el cual se hizo oficial hace solo unas horas, siendo el primero en América Latina, que como lo mencionábamos, era la única parte del mundo sin pacientes confirmados según los medios. Por la contramuestra de que es efectivo esto, ¿ya? Y es el primer caso, como tú bien decías, en Sudamérica y en América Latina. Las autoridades sanitarias brasileras dieron a conocer la noche del martes el primer caso de coronavirus en ese país y en Latinoamérica, siendo confirmado al día siguiente. Dio positivo en un examen inicial y también después se confirmó esto con la contramuestra. Fue detectado en la ciudad de Sao Paulo y se trata de un hombre que el 21 de febrero regresó del norte de Italia, teniendo en cuenta que Italia es el tercer país con más casos confirmados, superando los 350. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, precisamente ya si nos vamos a las cifras de lo que está pasando en Italia, 374 casos. El paciente, según fuentes oficiales, es un brasilero de 61 años quien estuvo trabajando entre el pasado 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia. Los primeros análisis al paciente, de acuerdo a los cuales habría contraído el coronavirus, fueron realizados en el Hospital Albert Einstein, situado en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentra internado. Diferentes medios coinciden en que en primera instancia esos resultados fueron considerados como preliminares, siendo remitidos al Instituto Adolfo Lutz, un instituto de referencia a nivel nacional, con el objetivo de llevar a cabo un nuevo análisis antes de confirmar el caso oficialmente como el primero de coronavirus en el país. Las autoridades del Ministerio de Salud han confirmado el resultado de ese nuevo examen como positivo hace solo unas horas, mientras se trabaja exhaustivamente con los médicos para adoptar una serie de medidas adicionales de prevención. Lo que están haciendo la autoridad brasileña ahora es buscar a los demás pasajeros del vuelo. El regreso del viajero a Brasil fue en un vuelo con más de 200 pasajeros que tuvieron contacto con él, y de quienes por ahora no se tienen noticias. Hasta hoy, las autoridades sanitarias brasileras han investigado 154 casos sospechosos, pero 51 fueron descartados y otros 102 fueron clasificados como excluidos por no encajar en la definición de la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus. Hace solo unas horas, en Recife, estado de Pernambuco, una pasajera del vuelo 6954 de la aerolínea Azul aterrizó en el aeropuerto internacional de esa ciudad con los síntomas del brote. La mujer fue retirada de la aeronave y llevada al Hospital Universitario de Recife. La aerolínea aseguró que procedió a la limpieza total del avión, pero no informó cuántos pasajeros iban en el vehículo. En cuanto al enfermo ya confirmado, el hospital sostuvo que los síntomas que mostraba lo obligaron a internarse en la institución. Este caso podría propagar el contagio en esta región de más de 22 millones de habitantes, ya que hay 16 vuelos semanales procedentes de Milán y Roma con destino a Sao Paulo y Río de Janeiro. El Hospital Einstein, uno de los institutos médicos más prestigiosos del país, indicó que al atender al paciente se adoptaron todas las medidas preventivas previstas para el SARS-CoV-2 como lo establece la Organización Mundial de la Salud, al afirmar que el proceso de verificación del resultado dio positivo. Los mejores hospitales que existen en Sudamérica se le hicieron los test respectivos y finalmente salió positivo por coronavirus. Según el hospital, el paciente con coronavirus presenta algunos síntomas característicos del brote, como fiebre, tos, dolores en la garganta y picazón en la piel, pero se encuentra bien y por el momento no corre riesgos.
La Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo busca ahora identificar a quienes compartieron el vuelo con este hombre portador del coronavirus. Afirmaron que lo están haciendo con apoyo de la aerolínea, que debe proveer la información y los domicilios. Además del caso en cuestión ya confirmado, hay otros 3 bajo sospecha, uno de ellos en la ciudad de Bauru, en el interior del estado paulista. De acuerdo con el Ministerio de Salud, Brasil incluyó dentro de la lista de vuelos a controlar los procedentes de Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, Japón, Alemania, Francia, Irán e Italia, entre otros. Mientras tanto, con toda la preocupación, las autoridades brasileras piden tener cuidado respecto a la información y que se debe poner atención únicamente a las circulares emitidas por organismos oficiales. Aquí podemos ver pasajeros que salen de uno de los aviones en los que fueron repatriados de la ciudad china de Wuhan 34 brasileros y sus parientes, luego de aterrizar en una base de Anápolis, en Brasil. La Organización Mundial de la Salud pidió el lunes en Ginebra, Suiza, hacer todo lo posible para prepararnos contra una propagación global, y como resultado, todos los países empiezan a tomar medidas en el asunto. El director de la organización, Tedros Ghebreyesus, considera que la expansión a otros países es muy preocupante. El coronavirus genera una especie de alergia conocida como el COVID-19 y científicos en varios países del mundo trabajan contrarreloj para lograr una vacuna. Los síntomas más comunes manifestados por los pacientes son fiebre, fatiga y una tos seca. En China y Corea del Sur, que son los países que lideran la lista en casos confirmados, se están tomando medidas extremas de control y prevención del contagio. Por su parte, Italia, que es de donde provino el contagio a Latinoamérica y que, como lo mencionábamos, es el tercer país con más casos confirmados, se vio forzada a cancelar los 2 últimos días del famoso Carnaval de Venecia y poner en marcha radicales medidas para prevenir el brote en su territorio, que inició en la zona norte del país y luego se propagó velozmente hacia otras regiones. En la tesis que están elaborando la autoridad italiana en el norte de Italia, digamos, donde una reunión importante, parece que ahí empezó el tema del contagio. Durante las próximas 2 semanas, varias localidades de las regiones de Lombardía, Veneto, Emilia-Romagna y Piemonte, en el norte del país, estarán clausuradas. Esta medida afectará a unos 50.000 residentes que no podrán salir de la ciudad sin un permiso especial. La preocupación aumenta mientras el brote continúa propagándose, con nuevos casos confirmados el martes en Toscana y Sicilia. Incluso fuera de la zona afectada, muchas empresas y escuelas italianas suspendieron sus actividades y se cancelaron eventos deportivos, incluidos varios partidos de fútbol de primera división. Por ejemplo, el partido mañana que va a jugar el Inter de Milán de local por la Europa League se va a jugar sin público. ¿Ya? Entonces hay una serie de medidas que se están tomando en el norte de Italia el domingo pasado. Además de todo lo que está ocurriendo en Italia como tercer país afectado, Austria, Croacia y Suiza confirmaron este martes sus primeros casos, que se suman a los ya registrados en Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Bélgica, Finlandia y Suecia. 2 hoteles, uno en Austria y otro en las Islas Canarias en España, fueron clausurados tras la aparición de casos ligados a Italia. España también confirmó sus 3 primeros casos en el territorio continental, con un total de 9 hasta el momento. Ciudadanos italianos estaban con coronavirus y provocaron toda una emergencia sanitaria en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Mientras aumenta la preocupación a nivel mundial, en Japón, el primer ministro Shinzo Abe pidió que los eventos deportivos y culturales sean cancelados o reducidos durante 2 semanas para detener el brote, posiblemente afectando la realización de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Por otra parte, Estados Unidos planea gastar unos $2.500 millones en la lucha contra el coronavirus, con fondos para cuarentenas, investigación de vacunas y ayuda a los estados afectados, con más de 50 casos confirmados en el país hasta el momento, informaron los medios estadounidenses. Ya más de 30.000 se han recuperado completamente, de esas 81.000, la mayoría de ellas en China, 30.000 recuperadas completamente. Recuerda darle clic a la campana de notificaciones y sigue disfrutando de nuestro contenido.